gracias, Ariana. Muchas gracias, doctores. Bueno, en principio, sinceramente, el agradecimiento al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación. Los temas han sido bastante interesantes y cada exposición o cómo se ha abordado cada uno de estos temas definitivamente ha sido enriquecedor para todos los que hemos podido estar presentes en cada uno de estos días. Una semana bastante productiva, diría yo, en lo que es el arbitraje con participación del Estado, el arbitraje en el marco de las contrataciones públicas, entre otros. Y bueno, este tema que se me ha permitido tratar es ciertamente un tema bastante importante, al igual que otros que se han tratado, porque sabemos que la mayor cantidad de arbitrajes que se lleva a nivel nacional es arbitrajes dentro del marco de la ley de contrataciones con el Estado, a propósito ahora de una nueva normativa que está por ingresar y tiene sus particularidades, aciertos, posiblemente algunos desaciertos, pero que lo estaremos viendo ya en el camino. Aunque a propósito de las lecciones aprendidas con la actual normativa de contrataciones, espero que esta suerte de aprender en el camino y ciertos tropiezos no vayan a durar tanto como ha durado al ingreso de algunas modificaciones que trajo la ley 30225. Y bueno, el tema específico que quisiera tratar, y a efectos de no abordar tanto tiempo y poder exponerlo pertinente, es sobre la defensa del Estado en el marco de esta nueva ley de contratación pública. Y quisiera abordarlo con la pregunta de a qué nos enfrentamos propiamente el ejercicio de la defensa del Estado. Y posiblemente a la continuidad del supuesto desarrollado en el artículo 226 del actual reglamento de contrataciones con el Estado. Y es que recordemos que el OCE, con inicios de la ley 30225, tenía la obligación de acreditar a los centros arbitrales ahora, ciertamente con el recorte de sus funciones e incluso cambiando el nombre. Cabe una pregunta bastante seria y esperemos que esto se pueda absolver o bueno, superar en el tiempo, y es que podrá entonces con esta capacidad de la función de registrar a los centros arbitrales, considerando que dicha función será implementada según las disposiciones finales de la nueva ley de contratación pública de manera progresiva durante todo el año 2025 y muy posiblemente con la experiencia que nosotros hemos visto en el desarrollo de estas prácticas es posiblemente mucho más. Y esta función de acreditar, regular a los centros arbitrales ciertamente no es una fácil, doctores. Recordemos que esta función de registrar, la que va a tener ahora el OE, no es una de acreditación, son ciertamente requisitos que son exigidos por esta normativa para que se ingrese a una lista que definitivamente va a constituir y habilitar a estos centros para que puedan administrar los arbitrajes con participación del Estado. El mismo que estará en etapa de implementación, como le acabo de decir, según las disposiciones finales, durante todo el año 2025 e insisto, muy posiblemente más, y esperemos que no sea así. Ahora, esta suerte de proyección con ciertos temores de la aplicación de esta nueva norma, y justamente por lo que les estaba diciendo al comienzo de que posiblemente nos encontremos con una continuidad del supuesto de aplicación del 226 del actual reglamento, ha salido ahora también a propósito esta semana un tema bastante interesante que ha surgido diversos comentarios a propósito de esta resolución emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del cual ciertamente sí comparto la preocupación, no por la elección cerrada de centros, pero sí por el criterio de su elección. Y es que separemos el grano de la paja, no todos los centros son malos. No todo lo que aparenta ser bueno es elegible. Debe existir, sí, criterios para la elección, pero debe existir una elección. Si no se efectúa una lista cerrada, lo que sucedería es que nos seguiríamos encontrando en la misma situación, nuevamente señalo, con la aplicación de este artículo 226 del reglamento. Entonces, seguiríamos siendo normalmente el Estado, que es el demandado, emplazados por centros arbitrales que no fueron designados en el contrato, es decir, el contrato tiene otro centro arbitral designado, que centros arbitrales que emplazan al Estado sin la existencia manifiesta de un convenio arbitral. Entre otros supuestos que han sucedido por muchas entidades, bueno, muchas entidades han señalado esta situación. Entonces, la decisión y acción tomada por el MTC
es una que se encuentra en realidad dentro del marco de la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia 020-2020 y no es contraria a la normativa de contrataciones con el Estado. El problema, ciertamente, es la discrecionalidad, o bueno, la falta de exposición de la discrecionalidad aplicada en esta, ¿no? ¿Cuál ha sido el criterio para la selección de los centros arbitrales? Que creo que es lo que ha surgido, lo que ha causado bastante controversia. No sé si esta controversia a propósito del señalamiento a dedo de algunas instituciones, o no sabemos, posiblemente si hayan tenido un criterio bastante riguroso en la elección, saltó luego a una crítica sobre si debe o no debe existir estas listas cerradas para los centros. Pero insisto nuevamente, si no se aplica, como acabo de decir, principio de legalidad por parte del Estado, si no aplicamos nosotros los que establece la normativa, que como les dije es el decreto de urgencia 020-2020 y la misma normativa de contrataciones al señalar que el convenio arbitral debería de contener una institución arbitral, entonces ciertamente esta práctica no debería de ser observada o criticada. Nuevamente insisto, la práctica de la elección de los centros. Ahora, ciertamente sí es preocupante, posiblemente ahí el criterio adoptado para la elección de estos centros. Lo que sí me ha sorprendido es justamente estos comentarios que, insisto, posiblemente hayan sido sesgados a propósito de una lista cerrada cuya exposición del motivo de esta selección no ha sido una expuesta a efectos de entender ese criterio y ese valor que lo han efectuado. Pero recordemos que esta aplicación que ha efectuado el MTC, insisto nuevamente, la aplicación es correcta, los criterios podemos entrar en una discusión si se encuentra dentro del marco del principio de legalidad porque están aplicando las normativas que establece nuestro marco. Ahora, pongámonos en la situación actual, día de hoy. La mayor parte de los arbitrajes son iniciados por el privado y esta es efectuada a una elección discrecional. Es decir, si ahora el MTC está efectuando de manera discrecional, entendemos con un criterio, la elección de los centros y ha partido esto de una crítica bastante amplia, pareciera ahí como una suerte de doble moral, a propósito de una última conferencia también que se tuvo en participación respecto a la doble moral que tiene el Estado sobre el pago de los laudos, ¿no? Por un lado sí pagan y por otro lado no pagan. Y en este caso también hay unas críticas ahora por la elección cerrada de los centros arbitrales que ha hecho el MTC, pero en el otro lado también se hacía críticas sobre la elección, o bueno, sobre la existencia de muchos centros arbitrales, pero no tanto por la elección por parte de los privados de manera unilateral de estos centros. Entonces, por un lado sí es válido y por el otro lado no es válido. Entonces, esa suerte de posiblemente doble moral habría que analizarlo. Insisto, seguramente se ha intensificado a propósito de la falta de exposición de criterios, o quién sabe, posiblemente nulo el criterio de elección de esa lista de centros cerrados. No quiero que se entienda de mi parte, por ejemplo, alguna aprobación, nuevamente insisto, a esta lista, pero sí es una exposición en la que desde el mismo sistema de defensa jurídica del Estado, en su momento la Procuraduría General, se ha proyectado y ha interiorizado en la práctica de los procuradores públicos justamente a la aplicación del decreto de urgencia 020-2020 a la disposición complementaria final respecto a su participación en la redacción del convenio arbitral. Entonces, si la pregunta en esta mesa que me ha tocado tratar es ¿cómo debe enfrentar la defensa? En principio, entender esos tres criterios que se ha entendido por parte del sistema de defensa, que es la aplicación de tres puntos muy importantes: la prevención, la colaboración y la retroalimentación. Y este primer punto que estoy señalando sobre la redacción del convenio arbitral, la designación de los centros arbitrales, lo cual implica un conjunto más de situaciones como son las listas de árbitros, las reglas procesales, el componente de sus consejos directivos, sus procedimientos de ética, procedimientos de otro tipo de servicios como son los árbitros de emergencia, entre otros, ciertamente es una elección inicial importante y relevante. Entonces, no se están yendo fuera del marco normativo, están aplicando el marco normativo, pero parece que sí es necesario, eso definitivamente sí es necesario establecer unos criterios y es más aún importante establecer esos criterios de elección, dado que lo que les estaba comentando al principio, la nueva ley de contratación pública
en la aplicación e implementación que va a tener esta suerte de acreditación o registro de los centros arbitrales por parte del OSCE, va a implementarse, va a estar en un curso, en un tiempo de implementación, y a ese tiempo de implementación que señala hasta finales del 2025, nosotros conocemos que normalmente estos se tienden a ampliar. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque nosotros sabemos, ya esto ha sido tratado en muchas conferencias, estoy segura que también en varios de estos en los que posiblemente no me haya podido conectar, ha sido tratado bastante que hay centros y centros arbitrales. Yo brevemente voy a comentar un solo caso, no voy a mencionar el centro por respeto, obviamente, en tanto el principio de, también de inocencia, ¿no? En tanto no sean condenados, hay que asumir la inocencia de todas las personas y también es un tema de protección y respeto a cada uno de ellos. Pero hay centros arbitrales cuya constitución, cuya cara, que será el árbitro, que creo que es el único de este centro, causan ya bastante preocupación. A la entidad se le emplazó por parte de un centro arbitral a propósito de una controversia llamada por una persona natural que no tenía ningún contrato con la entidad, pero simplemente le emplazó en una demanda de indemnización. Y nosotros al momento de ejercer la defensa y obviamente ahí ejercer todas las excepciones pertinentes que se nos habilita la normativa, llegó un punto en que el árbitro, haciéndose llamar un árbitro de conciencia, que está arbitrando con participación del Estado, lo que hizo fue señalar que él iba a determinar las responsabilidades civiles de la entidad, así como de los abogados que ejercen su defensa. Es decir, prácticamente nos estaba diciendo, por estar acusándome, yo también te voy a dar responsabilidades civiles. Sinceramente, yo no me quedé tranquila. Y dije, voy a conocer dónde queda este centro, porque el centro, los que me conocen saben que vivo lejos, pero este centro todavía muchísimo más lejos. Pero quise llegar a ese punto. He podido llegar a ese punto, he efectuado una búsqueda, incluso también en Ministerio Público, y el representante de dicho centro arbitral es una joyita de joyitas, porque tiene denuncias desde estafa, desde asociación ilícita, desde coacción, falsedad en denuncias, usurpación, hurto, lesiones, lesiones graves, extorsión, banda criminal, homicidio simple, trata de personas, y no sigo leyendo porque todas las denuncias se repiten. Entonces, la situación de la defensa por parte del Estado y también por parte del privado, porque el privado también puede ser perjudicado por esta suerte de libertad de centros arbitrales y que nuevamente, insisto, en estos momentos nos encontramos en una situación preocupante que no solamente tiene que ser materia de conferencias y tratarlos a modo de exposición, sino esto tiene que ser parte y presente de propuestas que puedan implementarse. Actualmente sí hay una comisión en el Ministerio de Justicia que va a implementar seguramente estas tratativas desde esta delegación de facultades que ha hecho el legislativo al ejecutivo para ver lo pertinente al RENACE. Seguramente van a implementar algún potenciamiento a este registro a efectos de ir regulando esta situación en tanto se implemente la nueva ley y una vez implementada la nueva ley se vaya implementando progresivamente durante todo el 2025 y posiblemente más lo que es este registro de centros arbitrales. Entonces, mientras tanto, sí tenemos que efectuar algún cambio, tenemos que hacer una protección, no a las partes, no es una protección al Estado, no es una protección, bueno, definitivamente es una protección al Estado, definitivamente es una protección al privado, pero es una protección al mismo procedimiento, a la institución arbitral para que deje de estar haciéndose críticas sobre su validez o permanencia fueran o no fueran convenientes. Definitivamente es conveniente. El Estado, a propósito de todo el tiempo que ha venido participando en arbitrajes de esta naturaleza, ha demostrado una evolución fenomenal, aplaudible bastante en muchas entidades. Entidades han iniciado ciertamente procesos arbitrales en las que las estadísticas en su momento establecieron que no había un avance o no había una buena defensa, pero eso tenía muchas también justificaciones o explicaciones del por qué, desde la misma ejecución de los contratos hasta sí una posiblemente defensa no efectiva a propósito de la falta de capacitación en esta jurisdicción que normalmente los procuradores, los abogados estaban habituados al Poder Judicial. Pero hoy en día ya el ejercicio de defensa es una bastante efectiva y eso creo que lo pueden dar fe muchos árbitros, muchos centros arbitrales. La última estadística que estuvo trabajando la Procuraduría General del Estado arrojaba en un periodo de 2 años del 51% de laudos a favor del Estado. Entonces, si alguno sale
señalando nuevamente una estadística antigua, diciendo que el Estado no litiga bien, el Estado pierde los arbitrajes, ciertamente es una información, considero yo, no actualizada y no real. Entonces, a propósito de la nueva normativa en contratación pública, ¿a qué más nos estaríamos nosotros enfrentando? No sé si es la palabra correcta de decir como si fuera algo controvertido. Creo que tendríamos que adecuarnos a propósito incluso de las lecciones que debemos aprender hoy en día de lo sucedido, es la incorporación de la figura del árbitro de emergencia en el en la ley de contratación pública, en la sección pertinente de medidas cautelares, y pareciera que lo hubieran metido de tacón nada más, porque no han hecho un desarrollo, parece que todo el desarrollo lo están pasando para el reglamento, pero aquí simplemente han señalado que en donde no sea de aplicación el árbitro de emergencia. Y la pregunta cae de madura: ¿cuándo es aplicable el árbitro de emergencia? Si esta figura ni siquiera ha sido desarrollada en la ley de arbitraje. Recordemos, y eso también lo he señalado en muchas otras oportunidades, que la máxima, el techo de los funcionarios públicos es el principio de legalidad. ¿Cómo podría aplicar algo que no se encuentra regulado? Aquí simplemente lo han esbozado, y lo han esbozado para luego ser esto regulado, me imagino yo, en el reglamento. Pero ¿acaso no hemos aprendido de las lecciones que nos trajo la 26850, que tuvo que ser modificada drásticamente por el decreto legislativo 1017, cuando en su momento no reguló plazos de caducidad en la ley, sino lo desplazó al reglamento? Pareciera que no estuviéramos nosotros aprendiendo de nuestros errores, de lo vivido. La capitalización del conocimiento es importante, importante para todo aspecto de nuestra vida, y es uno de los 3 puntos que siempre se ha expuesto en la defensa jurídica del Estado, y también lo he mencionado hace un momento. La prevención, que es básicamente lo que he hablado ahorita del convenio arbitral, de la participación en el convenio arbitral. La colaboración, que es la participación activa de los órganos de defensa con sus áreas técnicas. La defensa no es simplemente legal, definitivamente hay muchos instrumentos técnicos, la cual tienen que ser desarrolladas durante todo el proceso arbitral. Y definitivamente la retroalimentación, incluso un laudo perdido tiene información valiosa que le puede permitir a la entidad mejorar en los errores que se han cometido durante la ejecución contractual, y posiblemente sí, definitivamente, en el ejercicio de defensa, a efectos que los procuradores públicos, los abogados que ejercen la defensa, puedan adecuar muy bien los argumentos de defensa en los siguientes casos. Estas son recomendaciones que debemos tener presente a propósito de la defensa del Estado en la nueva ley de contratación pública. ¿A qué nos estamos enfrentando a esto? Siempre un comentario pertinente a propósito de esta situación de la elección de los centros y esto que cayó con esta resolución que fue emitida por el MTC. Y a propósito, esta resolución también lo que nosotros nos trae en estos momentos, e incluso los funcionarios del Estado, tenemos que hacer críticas internas sobre el mismo funcionamiento. Esto nos trae también a una suerte de análisis respecto a la falta de coordinación interna, ¿no? Interna dentro de las unidades y de las entidades. Por ejemplo, los pronunciamientos de la Dirección General de Riesgo del OCE con la DTN. El primero menciona que la entidad no puede imponer un centro de arbitraje en las bases, pero el Estado entonces, pero el privado entonces sí puede imponer al Estado la designación unilateral de un centro arbitral. Entonces hay un tema aquí, y justamente es la DTN, contrario a lo que dice la Dirección General de Riesgo del OCE, quien señala en opiniones que sí se puede designar, establecer a una institución arbitral. Entonces, hay que uniformizar estos criterios, hay que uniformizar estas opiniones técnicas de nuestros organismos a efectos de ir en armonía en todas estas situaciones, pero definitivamente, vuelvo a reiterar, hay que tener un criterio elevado respecto a la designación de los centros arbitrales, si es que muchas otras entidades van a empezar a copiar esta práctica que, como les digo, es una dentro del marco, considero yo, dentro del marco del principio de legalidad, pero ciertamente hay que ajustar ahí los criterios de elección de los centros arbitrales. Por ejemplo, aquí en Salud tenemos unos criterios de elección de centros arbitrales que van desde el prestigio, que van desde el tiempo en el ecosistema arbitral, el reglamento arbitral conocido, porque muchos de ellos ni siquiera son conocidos en sus páginas, la existencia de códigos de ética, los integrantes de sus órganos colegiados, los integrantes de sus nóminas de árbitros,
la tabla de determinación de los gastos arbitrales, definitivamente, la cuantía de secretarios, las certificaciones que acrediten su calidad y que forme parte o responda de una institución con vocación de permanencia, tales como universidades, colegios profesionales, cámaras de comercio, entre otros. Son criterios que hay que tener en cuenta para no simplemente efectuar decisiones de manera liberal, incluso yendo en contra de disposiciones de normativas de control. Entonces, esto sería por mi parte, es una crítica, pero también es un llamado en tanto son estas situaciones las que tenemos que pasar en estos momentos, pero también con una proyección de problemática que posiblemente todavía vamos a tener que pasar durante todo el año 2025 en lo que va implementándose esta figura. Ciertamente hay una necesidad de selección, de designación de una entidad, por lo menos que si sucede esto y todavía hay una cierta libertad en la aparición y en la designación de los centros arbitrales, por lo menos una institución en la cual uno pueda efectuar alguna queja, algún procedimiento ante el cual pueda haber una suerte de regulación de dichas instituciones arbitrales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada doctora, por su excelente ponencia respecto a este tema tan importante sobre la aplicación del principio de legalidad y el árbitro de emergencia. A continuación, voy a cederle el pase al doctor Ricardo Salazar, quien va a abordar el siguiente tema: retos de la Ley General de Contrataciones Públicas. El doctor Ricardo Salazar es abogado, máster en contratación pública, es árbitro especialista en contratación pública, ha participado como invitado en discusiones técnicas de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, ha sido miembro de la Comisión de Elaboración del Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo General, presidente del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, presidente ejecutivo del OCE, asesor de la Gerencia General de OCITRAN, gerente desarrollo, secretario general de la Contraloría General de la República y secretario general de la Superintendencia Nacional de Bienes. Le cedo el uso de la palabra, estimado doctor Ricardo, para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Quisiera compartir, si me permite. Sí, doctor, tiene habilitado para que pueda compartir. ¿Me confirman si se ve bien? Sí, doctor, podemos ver la presentación. Muchas gracias. Bien, en primer lugar quisiera agradecer al Círculo de Arbitraje en Contrataciones con el Estado por esta invitación. Felicitar también a los miembros de la mesa. He tenido el gusto de escuchar diversas de las conferencias de esta semana y me han parecido todas ellas muy acertadas en cuanto a la perspectiva con la que abordan el tema y que como una especie de conclusión muy general sobre lo visto, son diferentes entradas a un mismo tema y que por lo tanto nos pone también de manifiesto una tarea importante y es de abordar este tema de manera integral, ¿no? De manera tal que desde las diferentes perspectivas vayamos generando aportes y construyendo criterios, reforzando principios y forjando también capacidades técnicas blandas de quienes participamos en el escenario de los contratos públicos y del abastecimiento público para tener cada vez un mejor sistema y un mejor aprovisionamiento del Estado, en este caso en bienes, servicios y obras. La perspectiva que le voy a dar a mi intervención, que está lógicamente circunscrita dentro de esta mesa que tiene como propósito evaluar temas sobre la defensa del Estado y también en general sobre los actores que participan en el ámbito de los contratos, voy a vincularlo a las tareas que se nos abren a partir de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos 20 años y especialmente que ha desembocado en lo que hoy constituye la Ley General de Contrataciones Públicas
y que va articulando un conjunto de propuestas, de iniciativas y de acciones que se han venido impulsando desde el sector público y desde el sector privado, con miras a forjar un régimen contractual lo más eficiente, eficaz y transparente posible, que cumpla su finalidad de ser una vía segura, válida para aportar valor en favor de la comunidad, para que ésta avance en su desarrollo sostenible y que ha implicado a su vez un conjunto de retos que se tienen que asumir de manera conjunta y coordinada. En ese sentido, ratificar que no hay una única solución en esta materia, pero que sí hay algunos hitos de avance y algunas decisiones de carácter estratégico que se van adoptando, cuyo cumplimiento no necesariamente es fácil, cuyo cumplimiento no necesariamente es lineal, sino que transita por zonas escarpadas, por zonas fáciles, por llanos, es decir, el escenario en sí tiene sus propias características y merece tener mucha atención y sobre todo mucha previsión a efectos de estructurar los medios más adecuados para que el régimen de la contratación pública, hoy que ya está inserto dentro de lo que es el régimen del Sistema Nacional de Abastecimiento, pueda cumplir mejor su labor de ser un instrumento eficiente, eficaz, transparente, para que la comunidad reciba lo que le corresponde por derecho y que es precisamente ese beneficio en favor de la comunidad el que justifica la existencia misma de la contratación pública y del abastecimiento público. Específicamente en el ámbito de lo establecido en nuestra nueva ley general de contrataciones públicas, quisiera enfatizar algunos temas que van a dar lugar a tareas sobre los que tiene que conocer todo agente que participa en contratación pública y especialmente que en algún momento determinado pueda ingresar en un terreno de conflicto o de probable conflicto. Lo primero a saber es que hay una ratificación y diversas disposiciones en la ley que encaminan de manera clara a la contratación pública para que sea vinculada al desarrollo sostenible. Es decir, hay una política nacional que también implica el haber asumido compromisos internacionales por los objetivos del desarrollo sostenible y que marcan un compromiso de país para aportar lo máximo posible a través de la gestión pública, también aparte de la actividad privada, a efectos de incrementar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de manera constante y también sobre lo que se tiene que dar cuenta. Si uno lee la ley de contrataciones públicas, inmediatamente se va a dar cuenta que hay un reforzamiento de la perspectiva encaminada a la vinculación del contrato con el desarrollo sostenible. Por lo tanto, los criterios del desarrollo sostenible, los principios que inspiran a estos objetivos y las tareas traducidas en políticas públicas, muchas de ellas recogidas seguramente en normas en su momento, algunas ya lo están, van a marcar una línea de interpretación normativa. Y por lo tanto, diversos casos de conflicto, sea para efectos de prevenirlos o en su momento para solucionarlos, van a requerir de los actores el conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible o estar preparado en cómo interpretar las normas de la contratación pública y las acciones realizadas en materia de contratación pública a la luz de estas nuevas exigencias que tienden a ser globales y de las cuales el Perú se ha comprometido a realizar tareas vinculadas al desarrollo sostenible. Entonces no sería raro que al momento de discutir un caso, sea en el momento de la prevención del conflicto o al momento que ya se está solucionando el conflicto, parte de la argumentación sea verificar si es que la decisión adoptada o el suceso que ocasiona eventualmente el conflicto era acorde o no a los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso se va a convertir en un argumento necesario. Hasta hoy los argumentos básicamente han sido de carácter económico, del ahorro público y cuestiones que van por esa vía. Pero eso ya no va a bastar,
porque las mismas entidades, cuando elaboren sus informes sobre el cumplimiento de sus acciones durante el año, por ejemplo, refiriéndose a los contratos, tendrán que decir, además de lo que dicen hasta hoy, de que han cumplido tanto de su presupuesto, de que han desarrollado tantos contratos, etcétera, también tendrán que decir, y con este contrato hemos aportado de esta manera medible a estos 3 objetivos de desarrollo sostenible. Y con estos otros contratos hemos aportado a estos otros objetivos de desarrollo sostenible, todo eso de modo medible. Entonces, también todo se va a ir tiñendo de esta línea, de este factor de los objetivos de desarrollo sostenible, y eso llama entonces a todos los actores públicos y privados vinculados a la contratación pública a entrenarse en los temas del desarrollo sostenible porque se convierte en una exigencia creciente con normas positivas, es decir, incluidas en textos expresos que van a marcar líneas de interpretación necesariamente. Acompañando a esto está lo relacionado a la aplicación de principios como el principio de valor por dinero, que también para efectos de la determinación de las mejores decisiones en materia de abastecimiento, hará necesario que el itinerario de formación de voluntad de la administración pública esté marcada por la demostración de que cada paso que se da en la formación del contrato público también está respetando los criterios de valor por dinero. Si eso no ocurriese, no sería extraño que se pretenda la invalidación de procedimientos contractuales o de contratos ya celebrados por afectar los principios de valor, el principio de valor por dinero. Entonces, también ahí tenemos toda una veta enorme para poder entrenarnos en materia de valor por dinero para efectos del abastecimiento público y que van a estar considerados necesariamente, como ya lo están en otros lugares del mundo, dentro de la argumentación para justificar si un contrato estuvo bien celebrado o no. En otra línea se encuentra el fortalecimiento del componente estratégico sin abandonar el componente operativo en materia de contratación pública y que lleva a la necesidad de forjar personas, es decir, formar personas que además de conocer lo inmediato, lo de cada año, también tengan una visión estratégica. Entonces vamos a estar asistiendo, si es que esto obviamente se cumple, a contratos pensando en todos los factores que estén involucrados a efecto de tomar las mejores decisiones vinculadas al mejor aporte al desarrollo sostenible. Pero además de ello, va a implicar miradas de mediano y de largo plazo. Por lo tanto, no sería raro que tengamos cada vez más contratos agregados, contratos en los que además de ser agregados, tengan una perspectiva de mediano y de largo plazo, sin perjuicio de los que sean de corto plazo. Entonces está apostando a ello y también hay que prepararse a cómo abordar esos temas cuando se produjera algún conflicto o el riesgo de algún conflicto. Asimismo, y como todos lo han mencionado durante las sesiones, la ley le da una cabida expresa y relativamente amplia a los contratos colaborativos. Esto implica un cambio importante en la historia de los modos de contratación en el Perú, porque cuando se emitió la primera ley de contrataciones del Estado, el año 90, que aplica a partir del 98, aplicó a partir del 98, el antecedente fue tener diversidad de leyes paralelas a las leyes generales o a las normas generales, y teníamos cerca de 40 normas distintas en materia de contratación, muchas de las cuales no tenían mayor sentido. Entonces todo eso se consolida en una sola normativa y se establecieron procedimientos taxativamente señalados y cerrados. Y con eso se inició y el impacto de ello fue ordenar el desorden previo. Pero la realidad nos fue demostrando en el tiempo que no bastaban ese número cerrado de procedimientos, al punto que varios de ellos eran objetos de excepción, o en algunos casos de alguna normativa especial, o en otros casos simplemente
no se cumplían con las consecuencias que ello traía. Eso llevó a que progresivamente la realidad nos vaya mostrando que sí es conveniente diversificar los procedimientos de contratación pública. A eso se sumó el aprovechamiento de las tecnologías de la información, que también abren espacios importantes a efectos de potenciar los modos de contratar en el país. Pero en cuanto a la diversificación de los procedimientos contractuales, primero se ha sido muy cauteloso de asumir modalidades distintas a las establecidas en la ley de contrataciones. Pero la realidad simplemente nos mostró que no había que temerle a la diversificación de los medios de los procedimientos contractuales, siempre y cuando esos procedimientos que se adicionen a los existentes aporten en el sentido de que sean válidos en cuanto a oportunidad, transparencia, eficiencia, eficacia en el resultado que se vaya a obtener. Y es así que, sobre todo en los últimos 5 años, le hemos ido perdiendo el miedo a modalidades de contratación que, si son debidamente utilizadas, dan efectivamente buenos resultados, y es ahí donde ingresan ya con mayor confianza toda esta línea de los contratos colaborativos. Entonces, la regla es la siguiente para el país: no hacer proliferar los procedimientos contractuales sin mayor razón, como nos ocurrió hace 20 años atrás, sino el de, si es que necesitas un tipo de procedimiento adicional, pues habrá que incorporar. La legislación abre esa posibilidad y por lo tanto también estos procedimientos contractuales que antes no los teníamos, también traen aparejado todo el tema de los riesgos, prevención de riesgos y de eventualmente solución de controversias. Entonces también la ley nos plantea una tarea adicional de que, además de seguir entrenándonos como nos entrenamos hasta ahora en los medios de prevención y solución de controversias en el ámbito de la contratación que conocemos, pues también en las nuevas modalidades o en las modalidades adicionales que estamos incorporando, tenemos que entrenarnos en los mecanismos de solución de controversias o de prevención de conflictos en esta materia. Una mención especial, ¿cómo voy en tiempo, por favor? Doctor, por WhatsApp, por privado le escribí por el Zoom, estamos con el tiempo, pero vamos emitiendo conclusiones. Bien, voy a, solamente para la segunda parte, referirme a un tema adicional. Entonces, y mención especial está en el caso de los contratos de innovación. Estos son contratos absolutamente nuevos en el Perú. Y se trata de lo siguiente: el Estado peruano tiene una situación, imaginemos, social o económica o de construcción o de lo que fuere, en lo que requiere una solución que solamente será factible si hay una propuesta de innovación para ello. Pues tendrá que hacer una convocatoria, sea a personas naturales o jurídicas o combinación de ambas, para que le creen una solución. O si ya tienen alguna solución creada, que la sometan a prueba en respecto de esa situación a atender. Y ahí el resultado puede ser que la solución presentada acierta o no acierta. O sea, es un riesgo incorporado al contrato de innovación. Y por lo tanto, si es que no acierta, yo no puedo decir me has incumplido, sino que, bueno, se intentó y se demuestra razonablemente que no se pudo porque hubo un factor no visto, sino que solamente en el terreno era factible verlo, y eso generó que no se cumpliera con la finalidad. ¿Cómo solucionamos eso? ¿De qué manera solucionamos eso si es que hubiese alguna discrepancia? Pues también tenemos que entrenarnos en las implicancias de los contratos de innovación para cuando se presente la posibilidad de conflicto. Y eso va a requerir mucho criterio, mucha amplitud de criterio, a efectos de evaluar la circunstancia en la que se produce la contratación, el modo como se ejecuta el contrato de innovación y, sobre esa base, definir de qué manera vamos a solucionar ese tipo de circunstancias. Entonces estamos ante una posibilidad de conflicto que no hemos conocido, que no hemos conocido. Y eso es también en lo que tenemos que entrenarnos. Bien, ahí lo dejo para completar en la segunda parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado doctor Salazar, por su ponencia respecto a los retos de esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas. A continuación, le vamos a continuar con el doctor Alberto Fernández López, quien es especialista en arbitraje y en esta oportunidad nos va a hablar sobre las propuestas para mejorar la defensa del Estado en los arbitrajes en contratación pública. El doctor Fernández es abogado graduado de la Universidad de Costa Rica y máster en Administración de Negocios con énfasis en negocios internacionales de la National University de San Diego, socio de la firma BTA Legal, con más de 35 años de experiencia profesional, particularmente en el área de derecho de construcción y solución alterna de conflictos. Asimismo, es árbitro de los principales centros de arbitraje de Costa Rica, El Salvador, Panamá, Honduras, Venezuela y Perú. El doctor Alberto Fernández cuenta con, es abogado de parte en arbitrajes internacionales bajo reglas ICC y CDR. Asimismo, ha sido reconocido por la plataforma internacional Arbitrator Intelligence como árbitro internacional en el año 2020 y las calificadoras legales Chambers and Partners y Who's Who Legal lo ubican como uno de los árbitros más buscados en la región centroamericana. Le cedo el uso de la palabra, estimado doctor Fernández, para que pueda iniciar con su ponencia. Buenas noches, muchas gracias Ariana por la presentación. Muchísimas gracias al CAE, el Círculo de Arbitraje con el Estado, por la invitación. Es un placer compartir experiencias de Costa Rica y Perú. Espero estar a la altura del evento y felicitarlos también por el aniversario, que ya es bastante y eso denota una organización sólida y ya a nivel de fortalecimiento importante. Se me pidió comentar cómo mejorar la defensa del Estado en arbitrajes de contratación pública. Y minutos antes de entrar a la charla, me quedé pensando que qué difícil tema. ¿Cómo mejoramos la defensa del Estado en arbitrajes de contratación pública? Qué difícil. Qué difícil porque el Estado no es que pierde los arbitrajes. Antes los perdía tal vez por desconocimiento, pero qué difícil la tiene el Estado porque enfrente tiene equipos legales muy sólidos, con recursos suficientes para contratar expertos, peritos, peritos internacionales, para promover su caso de una mejor manera, mucho más persuasiva y con una mejor em, asesoría legal y técnica. Qué difícil la tiene el Estado porque el Estado no tiene los mismos recursos. Este, pero veamos qué se puede hacer, porque lo mismo que pasa en Perú pasa en Costa Rica y pasa en América Latina. Me encontré una estadística vieja. Paula ahora nos dijo que el Estado ya no pierde tantos casos. Me encontré una estadística que refiere a un estudio de la Contraloría General de la República Peruana, de un estudio del año 2003 a 2013, donde señalaba ese estudio que el Estado perdía alrededor del 70% de los arbitrajes. Bueno, ahora ya no pierde el 70%, pierde el 49%, según nos dice Paula, pero sigue siendo un porcentaje interesantemente alto. ¿Y qué es lo que provoca perder arbitrajes para el Estado? Son recursos públicos que se pierden. Son recursos públicos cuantiosos normalmente, sumamente cuantiosos, que van a entidades privadas o a particulares, porque así lo señalan los árbitros y probablemente porque esos particulares han tenido toda la razón, así acreditada en el laudo arbitral. Bueno, existe también en Perú, según lo que pude investigar, una procuraduría especializada en arbitrajes, pero no es el ente rector que lleva todos los arbitrajes de todos los casos, ¿verdad? Sino que ustedes lo tienen por región y por institución. En Costa Rica, bueno, somos un país mucho más pequeño, muy pequeño en relación a Perú,
Entonces tenemos una Procuraduría General de la República que lleva todos los arbitrajes no, perdón, que lleva los arbitrajes del Poder Ejecutivo. Las instituciones autónomas con sus equipos legales son los que llevan los arbitrajes. Entonces pasa un poco lo mismo. La Procuraduría, mucho más tecnificada y con un poco más de recursos, lleva de mejor manera los casos. Los abogados de instituciones públicas, más acostumbrados al litigio judicial, no lo hacen de la misma manera y no entienden, a pesar de 25 años de arbitraje, no entienden cómo funciona el arbitraje. Y eso es parte del problema de la defensa del Estado. Los procuradores tienen que entender de arbitraje, tienen que entender cómo es, pero también tienen que entender la psicología y sociología de los árbitros, de los centros de arbitraje, de los abogados involucrados en esta dinámica, porque es una dinámica muy distinta a la dinámica judicial. Si asistimos al arbitraje pensando en que va a ser de alguna manera similar a la dinámica de los procesos judiciales, entramos perdiendo, entramos mal. Y bueno, ¿y por qué es necesario mejorar la defensa del Estado? Por algo muy simple, el Estado somos todos nosotros, todos los que de una u otra manera contribuimos con el pago de impuestos, con el aporte de nuestro trabajo, finalmente a impulsar el desarrollo del país. Y los fondos públicos, lo sabemos todos, son escasos, nunca alcanzan. Creo que los fondos privados también, porque nunca hay plata para todo. Los fondos son escasos y hay que utilizarlos, sobre todo los fondos públicos, con criterios de eficiencia, de eficacia, pero también con criterios de transparencia y anticorrupción, procurando alcanzar el fin público para el cual esos fondos están destinados. Y estos valores, estos principios son fundamentales en el quehacer del Estado. Nosotros, como abogados de contratistas, siempre vemos al procurador como nuestro enemigo. Es el amigo en el café, en el receso, pero es nuestro enemigo permanente. Pero bueno, eso es porque estamos en un proceso adversarial. Pero lo cierto es que el procurador representa, y así tenemos que entenderlo todos, el procurador representa el interés público, es decir, representa la defensa de los ciudadanos, la defensa de los fondos públicos. Y claramente todos necesitamos que esa defensa sea ejercida con un rigor profesional de alto nivel, con conocimiento técnico, con conocimiento jurídico especializado, sofisticado, y especialmente contrataciones de obra pública. También requerimos procuradores que entiendan a profundidad cómo es que se planifican las obras públicas y cómo es la ejecución de las obras de infraestructura, que entiendan esa dinámica, porque si no lo hacen, no entienden realmente el planteamiento del caso que tienen que hacerle a los árbitros. No, lo hacen mal, se equivocan, tienen deficiencias técnicas simplemente a la hora de exponer su caso, porque requiere un alto nivel de complejidad y tecnicismo que no adquirimos los abogados en las escuelas de derecho. Requiere un conocimiento adicional que hay que ir formando en la práctica. Entonces, eso es, digamos, me parece a mí que es el factor fundamental, una inversión del Estado en la capacitación especializada y sofisticada de sus procuradores. ¿Qué retos encuentra el Estado peruano y los estados latinoamericanos en la contratación pública? Hay muchos, pero podemos irlos enumerando. Primero, en lo siguiente, primero la falta de colaboración de las entidades hacia los procuradores. La entidad usuaria de contratante es la que maneja normalmente es la que maneja la información de cómo se ejecutó el contrato, cómo nace, cómo se ejecutó y los problemas que se dieron durante la vida del contrato. Y bueno, resulta que normalmente ese funcionario de la entidad o esa entidad no le brinda toda la información al procurador vamos a ver, toda la información en la calidad y con el rigor para que el procurador la pueda procesar y plantear una buena teoría de caso y ejercer una adecuada defensa.
Me decían procuradores de Costa Rica que ellos a veces recibían las carpetas del contrato, aquí les llamamos AMPOS, esas carpetotas grandes, ¿verdad? Llenas de documentos y simplemente recibían una caja o cajas de documentos y dice, sí, ahí está ordenado cronológicamente, sí, pero como decía el procurador, ¿y quién me lo va a procesar? No tengo recursos, no tengo 10 asistentes o 20 asistentes para que me procesen esa información y tengo que contestar la demanda en un plazo determinado. ¿Cómo hacemos para que la entidad, que es la que contrata, le provea el auxilio necesario al procurador para plantear el caso? Eso es fundamental. Muchas entidades, y por lo menos en Costa Rica, se esconden del procurador porque saben que metieron las patas, saben que se equivocaron y se esconden a la hora de proveer la información y la ayuda. Y eso hay que evitarlo. Y eso se tiene que regular y se tiene que sancionar esa mala conducta. También hemos detectado problemas de debida diligencia a la hora de ejecutar el contrato, donde no se toman las previsiones necesarias para asegurar, por ejemplo, en contratos con cláusulas de caducidad para presentar el arbitraje, no se toman los debidos recaudos, los debidos cuidados y se pierde el plazo para presentar el arbitraje o cuando se presenta el arbitraje ya simplemente operó la cláusula de caducidad y eso genera perjuicio para el Estado porque tiene un caso que no nació, ¿verdad? Que nació muerto. Otro problema que detectamos en varios países latinoamericanos es el gran reto que le lleva a las entidades públicas designar un árbitro. So- no tienen la realidad peruana, ¿verdad? Donde prácticamente todo va a arbitraje. Son más los asuntos que van al Poder Judicial, a la vía contencioso administrativa. Entonces están como acostumbrados al juez invisible. Presentan la demanda y será el Poder Judicial el que asigne un juez. Y bueno, ya, ¿verdad? No me toca a mí escoger. En arbitraje tenemos el gran derecho de escoger el árbitro. Y escoger un árbitro significa, y todos lo sabemos, la persona que entienda mejor del tema al cual yo voy a llevarle, que entienda derecho de fondo, derecho del contrato que le estoy llevando y que tenga el conocimiento experto para emitir una adecuada resolución. Bueno, eso requiere de las procuradores también conocer a los árbitros, pero conocerlos realmente. No basta con un registro, no basta con la presentación del currículum en un registro o en una lista. Eso ayuda, pero hay que ir más allá, hay que ir a hablar con el árbitro, hay que interrogarlo, hay que entrevistarse con él bajo las reglas éticas que ya existen internacionalmente, pero hay que conocer a la persona del árbitro y hay que hacer una investigación de esa persona y de sus vínculos también, por si tiene conflictos de interés que tal vez no revele y que de pronto aparezcan. El mundo es muy pequeño, la información está ahí y eso lo hacemos en los despachos de abogados y los procuradores deberían aprender a hacerlo también. Lo otro es la falta de conocimiento en la aplicación de la normativa especializada. Ahora observo en la nueva ley de contratación pública peruana la incorporación ya de rango legal de los contratos estandarizados de construcción, como el NEC o el FIDIC, por ejemplo. Bueno, solo piénsese en el conocimiento especializado que requiere un procurador para entender estos contratos y para saber su dinámica y su aplicación. No son iguales, son parecidos, pero no son iguales. Esto requiere conocimiento especializado, formación casi que permanente y constante. Si hay algo que caracteriza a Perú en el mundo, en América Latina sobre todo, es la cantidad de eventos de formación que tienen ustedes en contratos NEC y en contratos FIDIC. Y todos los días aprendemos algo distinto, algo diferente, porque no son fáciles no es cualquier tipo de contrato, es lo que quiero decir. Son contratos especializados. Entonces, requiere procuradores también especializados. La estabilidad del marco legal es el otro gran reto. No podemos tener procuradores bien formados y que funcionen bien con un marco legal que está cambiando constantemente.
directrices por un lado, la normativa que dice una cosa, los vacíos normativos que se cubren con interpretaciones que luego se cambian, y entonces hay una interpretación uno y la interpretación 2 y la interpretación 3. Todo eso crea un marco de incertidumbre y una mala gestión de los procuradores. Lo otro también, virtud y defecto, la masificación del arbitraje, que sí es una virtud que tiene Perú, pero también es un defecto. ¿Por qué? Hay que atender una cantidad descomunal de procesos. Y atender una cantidad descomunal de procesos requiere una cantidad descomunal de procuradores, de asistentes de procurador, de personal de apoyo, de recursos para peritos, para técnicos, para especialistas. Entonces, si queremos que eso funcione bien, también tenemos que dar los recursos necesarios para que puedan funcionar ahí. Si no, es desbalanceado. Y lo digo yo que soy abogado de contratistas y que me enfrento a los procuradores, pero es que si no tenemos un rival enfrente adecuado, a veces tenemos situaciones donde simplemente dificultan los arbitrajes y los atrasan y los enredan y hacen mal el trabajo. Eso no debería ser. Em, Pero ¿qué podemos hacer? O sea, vamos a ver, la pregunta del millón con la cual me trajeron a esta conferencia. ¿Qué se puede hacer para mejorar la defensa jurídica del Estado? Yo creo, honestamente, que hay procuradores muy buenos, procuradurías muy buenas, bien formadas, pero esa no es la generalidad y, por lo tanto, debería dotarse a los procuradores en general de conocimientos especializados. Tenemos que especializarlos, tenemos que darles todos los recursos necesarios para que ejerzan adecuadamente su función. Y me refiero, por ejemplo, a los procuradores en obra pública. Si queremos procuradores que sepan defender al Estado en proyectos de infraestructura, tienen que saber de derecho de construcción, tienen que entender qué es disrupción, qué es pérdida de productividad, qué son demoras concurrentes y otra serie de conceptos que no se ven realmente en las universidades, sobre lo cual también requieren estudios normalmente a nivel de posgrado. Si quieren aplicar esos conceptos del derecho de construcción a un modelo NEC o un modelo FIDIC, también requeremos que sean especialistas en ese tipo de contratos. Y por lo tanto, para formar especialistas hay que dar recursos y crear una carrera dentro de las procuradurías, una carrera profesional dentro de las procuradurías que les permita ir especializándose y tener cursos acreditados, reconocidos, para que ejerza mejor su función. Lo otro es establecer normativa sobre todo de derecho administrativo sancionador, a las entidades usuarias de la Procuraduría y que no colaboran con la misión de la Procuraduría para establecer una estrategia de defensa sólida de su caso. Es igual que el abogado y el cliente. Si el cliente no me da la información necesaria como abogado, no le voy a hacer un buen trabajo porque no tengo información o no la tengo en cantidad y calidad suficiente. Lo mismo ocupa la Procuraduría. Si el funcionario público que debe cumplir con ese deber no lo cumple, pues tiene que ser sancionado. Y lo otro es la comprensión, y no sé, eso sí, cómo hacerlo, que los procuradores públicos entiendan la dinámica sociológica del arbitraje, cómo operan los centros de arbitraje, cómo operan los grupos, la comunidad arbitral, qué es lo que pensamos, a qué le damos relevancia en un caso, qué aspectos formales que a veces en derecho público son relevantes, realmente los árbitros no le damos esa relevancia o esa trascendencia porque en el fondo es una formalidad y no afecta el fondo del caso. Em, y luego también el récord del árbitro. ¿Qué es lo que ese árbitro ha laudado? ¿Cuáles son los criterios de ese árbitro? ¿Cuáles son los casos principales que ha llevado? ¿Cómo se ha comportado con sus compañeros de tribunal? ¿Es un árbitro em,
conciliador o es un árbitro que le gusta lucirse frente a la audiencia. En fin, toda esa dinámica del procedimiento arbitral tiene que ser conocida y manejada por los procuradores. Dejo hasta acá mi exposición y después desarrollaría unas conclusiones. Muchas gracias, estimado doctor Alberto, por estos importantes alcances acerca de las propuestas para mejorar la defensa del Estado en los arbitrajes en contratación pública. A continuación, se va a abrir este pequeño espacio para que en un tiempo de 2 minutos puedan brindar sus conclusiones finales acerca de los temas que han desarrollado en la presente mesa. Le cedo el uso de la palabra a la doctora Paola. O si no, de lo contrario, podemos ir iniciando con el doctor Ricardo Salazar para que en este espacio pueda brindar sus conclusiones finales. Bien, muchas gracias. Voy a compartir solo una ficha. ¿Me confirman si se ve? Sí, doctor. Un momento que... Ya. Y solamente para completar y concluir el tema, solamente tener en cuenta lo siguiente. Se abre un espacio de reflexión sobre cómo abordar la prevención de conflictos precedido, antes el control de riesgos, bueno, la prevención de conflictos y cómo dar solución a las controversias que surjan de mecanismos como el acuerdo marco, la subasta inversa, las compras corporativas, las contrataciones por encargo. Y también tenemos una línea que se está fortaleciendo en la ley de contrataciones públicas y que también merece desagregar los hitos de riesgo y a su vez también aquellos hitos en los que se puede presentar un conflicto y lo debemos prevenir y cómo solucionarlo. Y lo último es lo referido a las modalidades de prevención y solución de conflictos. Cuando uno lee la nueva ley, se aprecia la intención de ir decididamente hacia una línea de prevención de conflictos, iniciando con todo lo que implique el control de riesgos en las 3 fases de la contratación, desde la fase de la programación o preparación para las contrataciones, en la fase de selección y perfeccionamiento del contrato y en la fase de ejecución del vínculo contractual. La prevención debe convertirse en un factor necesario. Entonces aquí estamos apostando a algo que es muy importante, que debe ser reflejado en la formación de todos los que están involucrados directamente en la prevención y solución de controversias. Tanto los servidores, los contratistas, los procuradores y, por supuesto, quienes hacen defensa del sector privado, tienen que entrenarse en todo lo que implique la parte de prevención. ¿Por qué? Porque no quisiéramos que nos ocurra lo que ha ocurrido con la conciliación. Cuando se implantó la conciliación y el arbitraje, se tenía mucha esperanza que la conciliación cubriera la mayor parte de la solución de las controversias y quedara algo para el arbitraje. Pero ha sido al revés. Por esa cultura adversarial a la que se han referido los expositores, es que no hemos podido salir de esa línea. Y esto progresivamente ha ido incorporándose o ingresando en los últimos 10 años sobre todo, y hoy estamos en una época, no digo plenamente madura, pero sí en mejores condiciones para incrementar una cultura de paz, una cultura de prevención de conflictos como algo priorizado. Y para ello resulta indispensable comprender
que la manera de ver la relación entre la entidad y el contratista tiene que variar. Miren, en este cuadro, en la parte izquierda, la zona amarilla es el ambiente en el cual se desarrolla la relación contractual entre una entidad y un contratista, y tenemos esta relación, estamos uno frente a otro. Entonces, desde la contratación misma y cuando ya se celebra el contrato, sobre todo en la fase de ejecución del vínculo contractual, nos miramos efectivamente de esta manera, uno frente al otro, como incluso ya en el momento del conflicto, como si fuéramos adversarios. Pero esta no es la manera como tenemos que ver ya la contratación pública ni la ubicación del contratista y de la entidad, sino que tenemos que transitar hacia esta segunda manera de ver el tema. Es decir, dos agentes, la entidad, el contratista, caminando en paralelo porque tienen una misión común con la comunidad. Y como ahora el requerimiento de los objetivos de desarrollo sostenible van a marcar exigencias sobre cómo formar el contrato, cómo perfeccionar el contrato y cómo ejecutar el vínculo contractual, entonces las partes tienen que saber que tienen que ir en paralelo porque ambas van a compartir la responsabilidad de lograr resultados en favor de la comunidad. Lo previsible es que el tema de las responsabilidades también varíe y ya no se centre únicamente como la tenemos hoy en la relación del vínculo contractual celebrado entre la entidad y el contratista y donde lo que importa son el cumplimiento de las obligaciones de ese contrato. Ahí no va a quedar todo. ¿Por qué? Porque las exigencias del desarrollo sostenible lleva a que también esos compromisos lleven a que ambos agentes tengan que cumplir ciertas metas, ciertos resultados directamente en favor de la comunidad. Y eso va a hacer que sea mejor verse como dos agentes que caminan en paralelo en favor de una misión que tienen que cumplir con la comunidad. Y es en esta visión donde encaja perfectamente, por ejemplo, la Junta de Prevención la Junta de Prevención y Solución de Controversias. Esta junta que hemos creado en la ley, la denominación exacta, Junta de Prevención y Resolución de Disputas, cae perfecto en esta línea, porque nos lleva a decir, oye, si tenemos una misión conjunta y ambos tenemos que dar ese resultado, entonces primero procuremos solucionar todos los problemas que se nos están viniendo. Entremos con fuerza, y aquí entra el acompañamiento de la Junta, a encontrar estos mecanismos que nos permiten, uno, conversar ambos. Si no llegamos a un acuerdo, que nos asista la Junta. Si no llegamos a acuerdo, que nos proponga algo la Junta. Si aún así nada, pues que ella decida y seguimos. Lo importante es que ambos tenemos la responsabilidad de cumplir esta misión con la comunidad. Entonces cae perfecta esta nueva línea que se tiene en materia de solución de controversias y sobre todo en la fase de incremento de la cultura de prevención. Y lo último, además de ello, nuestra ley, por supuesto, que mantiene la conciliación, el arbitraje, y habla de otros mecanismos que se prevén en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Considero que, para empezar, está bien este último inciso, referido a construcción y a ingeniería, pero hay otros mecanismos también para bienes y servicios, no solamente construcción, que también se pueden utilizar. Y uno de ellos va a ser el tema de la mediación. Y hay que ir al tema de la mediación. Tenemos el convenio de Singapur, que Perú lo debería firmar cuanto antes, debería adherirse cuanto antes, y tenemos un campo enorme de ahí de prevención y solución de controversias, sobre todo en contratos o complejos o contratos menores, con excelentes resultados previsibles. Entonces, para cerrar, estamos en un nuevo escenario, nos han puesto la ley la posibilidad de formarnos como actores con esa nueva cultura y hacia eso tenemos que transitar decididamente. Entonces la apuesta es a realizar todo esfuerzo posible para en este nuevo terreno, en este nuevo escenario que se nos ofrece, podamos sacarle el mayor provecho posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. A continuación le cedo el uso de la palabra al doctor Fernández para que pueda brindar sus conclusiones en un tiempo de 2 minutos, por favor. Bien, gracias. No, concuerdo con la visión de Ricardo de
el objetivo de promover la cultura de prevención de conflictos. Eso es digno de destacar en esa legislación, en esta nueva legislación. Ojalá se pueda, bueno, como todo cambio cultural, se pueda ir formando a la gente en esa nueva cultura. Igual la cultura de mediación. Acá nos ha costado mucho, pero bueno, la mediación ha ido cobrando poco a poco un poco de salud. Pero es un cambio cultural y los cambios culturales cuestan. Somos por naturaleza seres humanos y por lo tanto no nos gusta tener enfrente a alguien que diga que no. Y a partir de que alguien diga que no o que entendamos que dijo que no, nace el conflicto, nace una posición adversarial. ¿Qué ocupamos de las procuradurías? Pienso que lo mismo que con los grandes despachos de abogados. Las procuradurías, para que funcionen bien, tienen que ser equipos humanos realmente especializados en las materias de fondo de los diferentes tipos de contratos que tratan, especializados también en arbitraje, pero con una carrera profesional que exija, para permanecer en el cargo, formación permanente, cursos acreditados, pero cursos verdaderamente acreditados de primer nivel con estándares verificables, de tal manera que entonces tengamos recursos humanos muy buenos, muy sólidos, que permitan ejercer de la mejor manera la defensa del Estado. Pero ojo, no solo me refiero a la defensa adversarial, el pleito, el litigio, el arbitraje. No, es que una buena procuraduría con gente bien formada puede formar también a los funcionarios de las entidades encargadas de velar por la buena ejecución contractual. Es que el conocimiento se transmite y cuando la gente está bien formada, transmite conocimiento. Y eso es lo que hay que iniciar en nuestros países. Transmitir conocimiento sólido y especializado, porque así también el funcionario entiende que tiene el poder de hacer las cosas y a veces no esconderse y dejar que el problema siga y como dicen aquí algunos, que se patee la bola para adelante y que le toque a otro o que le toque al próximo gobierno comerse la bronca que es pagar al contratista, porque simplemente yo de funcionario me voy y le dejo el problema a otro. Eso hay que evitarlo y eso se evita con conocimiento, con formación. Y luego las procuradurías tienen que tener una gestión colegiada de revisión de casos, cómo se lleva ese caso y de una manera colegiada, con los, no por rango de jefatura, sino por conocimiento, por los mejores formados que revisen esos casos, sobre todo los casos más grandes. Perú ha tenido demandas enormes y ha perdido casos enormes. Y eso es dinero de ustedes, dinero que no se está usando en lo que se tiene que usar, a como ha ganado casos muy buenos. Pero ojo, los casos buenos, sobre todo los de CIADE, se han ganado también por tener recurso especializado de firmas internacionales y peritos internacionales. Es que se ocupa recurso bien formado. Hay que invertir en eso, hay que invertir en la gente, hay que invertir en la mejor educación posible para los procuradores, a como los abogados que defendemos al sector privado lo hacemos. Nada más, muchísimas gracias.